Gracias. Por favor, me pones el link en el chat, así lo pongo en Moodle. Gracias. Buen día, buen día, buen día. Acabo de admitir los que estaban en sala de espera. Si alguien después ve más gente en la sala de espera, les da admisión. Buen día, buen día. Bueno, mami. Y compró. No sé por qué ahora se me No puedo creer. Arre. Bueno, hayan... Pinta ese counter. Pasá, Steam. Buenos días. Sigo en ese counter. Agreguen. Buen día, bienvenidos. Buen día, buen día. Dando un poco de formalidad y de puntualidad, sobre todo a la reunión programada para el día de hoy, les quiero dar la bienvenida a todos los que se incorporan a través de la plataforma Zoom y a aquellos a quienes nos están siguiendo a través del YouTube Live. Les quiero agradecer la participación y pedir encarecidamente que silencien sus micrófonos y quienes deseen que pueden activar su cámara. En el momento vamos a estar compartiendo algunas imágenes con ustedes. A modo de formalidad, le digo que esta clase del área de Derecho está siendo grabado por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Nos encontramos en el momento 2 del ciclo de ingreso universitario del año 2020-2021. Les queremos dar la bienvenida. El día de hoy vamos a acompañarlos la doctora Ana Paola Rubín, quien es profesora en la Facultad de Ciencias Económicas. Mi nombre es Daniel Mancilla, también docente, y Daniel Condorí, que está siendo en este momento de alumno tutor, que es quien va a estar interactuando con ustedes de manera más directa a través del chat. Y también, al mismo tiempo, va a ser el nexo que nos conecte con ustedes con cada pregunta que vaya surgiendo. Ya con un minuto de iniciada la clase, o con un minuto de iniciada la reunión, mejor dicho, sería bueno que nos pongamos en una situación de igualdad, para que todos sepamos hacia dónde estamos yendo. La Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, en las 3 carreras que dicta, que esto seguramente lo vienen escuchando tanto en el momento 1 y lo van a escuchar de manera reiterada en el momento 2, tiene una gran importancia, un gran peso y un marcado plan de estudio donde ustedes van a encontrar y donde se resaltan todas las materias que están vinculadas con el derecho. A lo largo de la carrera, a lo largo de estos próximos 5 o 6 años que dure su cursada hasta egresar de la universidad, van a cursar y van a aprender sobre todas las materias que están vinculadas al derecho y que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la administración y que tienen que ver de manera directa con la contabilidad.
Antes de avanzar, me gustaría que nosotros, que ahora vamos a puntualizar sobre el derecho, les pedimos a ustedes que en un pequeño juego tengan a cuenta o traten de quitarse todo el conocimiento que tengan hoy o todo el preconcepto que puedan tener hoy del derecho. Así podemos elaborar de manera conjunta con la profesora Ana y ustedes, podamos elaborar hacia dónde estamos yendo o hacia dónde queremos llegar con una definición de derecho. Y también sobre cuál sería la importancia del derecho para las ciencias económicas. Antes de avanzar, me gustaría que Ana tome la palabra y pueda dirigirse a ustedes, saludarlos, así yo también puedo ubicarla en la pantalla. Buenos días a todos, bienvenidos a este momento 2 del área de Derecho. Bueno, con los profesores del área esperamos que sea un lugar propicio para el intercambio de ideas y dotarlos de herramientas que les sirvan para la cursada y para, bueno, para su carrera profesional. Muchas gracias, Ana. Nosotros vamos a comenzar, también a modo esto de organizativo, el día de ayer nosotros compartimos material, el material con el cual va a estar trabajando la cátedra Derecho 1, cuando ustedes inicien la cursada, pero que tiene que ver ahora de manera principal con el curso de ingreso. En ese material lo que nosotros estamos haciendo es invitándolos a ustedes a través de esta cercanía, de un material que está dentro de todos accesible, didáctico y muchas veces ameno, según nuestra interpretación, para que ustedes tengan una lectura previa antes de las reuniones. Nosotros nos vamos a reunir a partir del día de hoy, los próximos 4 martes, y en estas reuniones nosotros vamos a ir desarrollando el contenido de lo que serían las primeras unidades de derecho. Una cuestión propedéutica, como para que ustedes tengan una introducción a lo que es la teoría general del derecho y la parte general del derecho que van a ver luego en otras asignaturas. Es importante que ustedes tengan una lectura previa. Sería recomendable y sería muy beneficioso para todos ustedes que luego de esta clase, durante la tarde o el día de mañana, puedan hacer una lectura de ese material que nosotros compartimos, para que lo que hoy conversamos tenga un soporte, ¿sí? O también podrían imaginárselo como una bolsa donde cae aquello que estamos poniendo. Si hoy nosotros estamos poniendo conceptos, ideas, esas ideas, esos conceptos caigan en algún lugar y que ese lugar tenga contención, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a conseguir a eso? Con la lectura que ustedes hagan del material que les compartimos. Antes de terminar la clase también vamos a seguir con otras actividades que vamos a proponer. Bueno, pero sin más, Dani, por favor, Daniel, ¿querés saludar a los alumnos? Sí, tendrías que hacerlo. En una clase presencial, estás seguro que el alumno tutor tiene que presentarse y saludar. Sí, bueno, hola chicos, yo soy Daniel, soy estudiante de la carrera de Contador Público y en esta oportunidad voy a ser su tutor estudiantil en esta área. Bueno, bienvenido a la universidad, ya sea ahora virtual. Y bueno, y cualquier consulta me lo pueden hacer a mí o a cualquier uno de los profesores. Y como dice el profe, somos el nexo entre ustedes y ellos. Y el rol del estudiante en este tipo de tutorías y clases es muy importante también. Así que bueno, le doy una muy buena bienvenida y espero que te vaya bien en todo esto. Muchas gracias, Dani. Por favor, ¿podrías compartir las filminas? Sí, mientras está sucediendo eso, les comentamos que el equipo está integrado por 4 personas. Está la doctora Rubín, está Daniel como tutor, estoy como docente, y también está la doctora Zafar, que hoy no puede estar presente por compromisos que tenía previo, así que seguramente el próximo martes nos va a estar acompañando la profesora Zafar. Muy bien, muchas gracias. Esos dibujitos que ustedes ven abajo nos representarían a nosotros. Supongo. ¿Podemos avanzar, por favor, Dani?
Lo que les pedía recién es que nosotros tratemos de hacer cierta abstracción y quitar algún preconcepto o algún concepto que nosotros tengamos del derecho. Pero sin embargo, cuando nosotros pensamos en derecho, en principio vamos a estar haciendo referencia a la necesidad que tiene el hombre de desenvolverse en sociedad. Cuando digo hombre, lo tomo de manera general y genérica, haciendo referencia al conjunto de hombre, mujer, abuelo, abuela, niño, niña, padre, madre. ¿Se comprende? Estamos haciendo referencia a una generalidad. Solo que utilizamos el genérico hombre para no ser redundante y tener que estar reiterando todo el tiempo esto. Aristóteles, filósofo de la antigüedad, cuando consideraba el desenvolvimiento del ser humano o del hombre, decía que el hombre busca y tiende hacia la felicidad. ¿Cómo consigue la felicidad el hombre? Puede conseguirlo de diferentes formas. Algunos hombres lo conseguirán a través del honor, otros lo conseguirán a través de la riqueza, y otros lo estarán consiguiendo y buscando a través del placer. Cada hombre, cada ser humano está buscando su felicidad propia. Podés quedarte en la primera, Daniel, no hay ningún problema. Cada hombre está buscando, como decía, su felicidad propia. Y la irá buscando según sus necesidades en cada espacio o en cada lugar. Como nosotros somos seres sociables por naturaleza, no podemos existir si no es en relación o en vínculo con otro ser humano, necesitamos de algún tipo de ordenamiento que establezca cuáles van a ser las pautas de conducta para esa organización o para esa convivencia que tenemos. Por más solitario que sea el ser humano, o por más solitario que sea el hombre, en todo momento de su vida, y en ciertos momentos en particulares, necesita del acompañamiento, necesita del apoyo, necesita de la asistencia, y hasta muchas veces necesita de la mirada del otro para sentirse realizado. Esto ustedes pueden llevarlo a diferentes situaciones o a diferentes momentos de la vida. Piensen desde el momento del nacimiento, la necesidad que tiene el nacido de sus progenitores. Luego, durante la niñez, la necesidad que tienen los padres de desarrollarse mientras están junto a ese niño o a esa niña que se está desarrollando. Y luego empiecen a incorporar a otros actores dentro de ese desenvolvimiento familiar. Las instituciones a través de la escuela, las instituciones a través de la salud pública, el acompañamiento que está realizando el Estado a través de ellos, otras relaciones con parientes y demás. Y luego piensen en cómo ese ser que nació, que dependió de ciertos adultos, llega a la adultez y ese ser necesita buscar sus propias relaciones o sus propios medios para vincularse. ¿Sí? Y ahora lleven esa situación a un ámbito laboral, empresarial, comercial, donde para poder vender el producto voy a necesitar de un proveedor que me entregue la materia prima, de alguien que interceda o que intermedie para la comercialización del producto, y sobre todo voy a necesitar de una clientela. En consecuencia, acá todo el tiempo estamos hablando de esta conducta en interferencia intersubjetiva. Por favor, Daniel, si tenés el rol de anfitrión y silencias a todos, te agradecería. Sí, ya agradecí. Bueno, gracias. No es necesario que los 300 que están en Zoom pidan que silencien los micrófonos. Nosotros los podemos silenciar. Y podemos continuar. Como les decía, esta necesidad que va encontrando el hombre en desenvolverse como ser humano, que necesita de otros, la otredad, como también podríamos llamarlo antropológicamente, está en que uno se va a ver reflejado y uno se va a ver desarrollado en el acompañamiento del otro. El ser humano es aquel ser, también tomando Aristóteles, aquel ser racional que tiene voluntad. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano, a través del pensamiento, tiene una necesidad y tiene un querer. Todo el tiempo está queriendo algo. Ese querer
no está determinado hoy por bueno o malo, o por si corresponde o no corresponde. ¿Sí? Cuando digo ahora, estoy haciendo referencia a esta necesidad de ser racional, o el animal racional, está totalmente y todo el tiempo buscando satisfacer sus necesidades. Hoy va a necesitar comer, mañana quizás ya no necesite comer, no porque no lo necesite, sino porque considera que no lo necesita porque ya no lo quiere, porque ya no quiere comer eso, quiere comer otra cosa. Y de pronto quiere comer el doble de lo que venía comiendo. Y después quiere comer mucho más que el doble. Y todo esto, si lo vinculamos con lo que decíamos recién, de que este ser humano se encuentra en interacción con otros seres humanos, va a necesitar de manera continua equilibrar esa voluntad o ese deseo con el deseo y con la voluntad del otro. Ahí es cuando nosotros podemos tomar una definición de Cosio cuando hace referencia al derecho y dice que el derecho es la interferencia intersubjetiva, esta relación donde hay dos partes o más partes y esas partes se relacionan y necesitan ser reguladas y necesitan ser reglamentadas. Nosotros en el apunte les decimos de que el derecho, etimológicamente hablando, deriva de directum, y que directum hace referencia a una regla. Con eso, hasta ahí, lo único que podemos tener es una idea de que el derecho sería lo recto, o que sería lo acompañado a una regla. Pero no tenemos una definición. Para poder definir al derecho, recurrimos a la doctrina. ¿Por qué tenemos que recurrir a la doctrina? Porque el derecho necesita conceptualizarse. Al ser una ficción, tiene que ser definido. ¿Bien? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque dentro del derecho civil en primer año, dentro del derecho constitucional también en primer año, dentro del derecho privado en segundo año, derecho administrativo en tercero, derecho concursal ya en quinto año, en todos los derechos que ustedes vayan viendo, siempre van a encontrar conceptos que tienen que ver con la doctrina. ¿Sí? Y cuando hago referencia a la doctrina, estoy haciendo referencia a una definición que dan los juristas para poder conceptualizar, comprender y avanzar sobre lo que se está hablando. Por eso es muy importante que ustedes en primer año se puedan apropiar bien de estos conceptos generales para que cuando vayan a cada derecho en particular ya tengan la base suficientemente sólida. ¿Sí? Entonces, para definir el derecho, nosotros tomamos a estos primeros autores que ustedes están leyendo en la pantalla. A ver si podemos volver a los autores que estaban en... ¿Podemos volver, por favor, Daniel? Anterior, clic, aceptar. Perfecto. Cuando nosotros tomamos la definición de Jambías como que el derecho es el ordenamiento justo, aquí estamos haciendo referencia a ese ordenamiento del que hablábamos recién cuando decíamos que existen muchos individuos, que cada individuo tiene raciocinio, cada individuo piensa y cada individuo tiene voluntad. Y también decíamos que cada individuo necesita de otros para poder desarrollarse como ser humano. ¿Y qué necesita todo ese conjunto de situaciones que vengo mencionando? Necesita un ordenamiento. ¿Pero qué tipo de ordenamiento? Porque nosotros vemos, por ejemplo, en la imagen de la doctora Rubín, que atrás ella tiene un ordenamiento de libros. Todos miremos a la doctora Rubín, así ahora se sienta mirada por todos. Ella atrás tiene un ordenamiento, ¿sí? Pero tiene un ordenamiento específico. Estamos hablando de una biblioteca donde sus libros estarán ordenados por orden alfabético, por orden de aparición, estarán por orden temático, estarán por orden de gusto. Pueden estar ordenados de diferente manera. Pero si ahora nosotros tenemos que pensar en la sociedad que necesita de un ordenamiento, para que este ordenamiento sea suficiente, solo va a existir en la medida que sea justo. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en el concepto de derecho, también estamos pensando que este concepto es aquello que tiene que ser adecuado a algo, o que tiene que ser ajustado a algo. La cosa
está ajustada al intelecto humano. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes piensan en una lapicera, esta lapicera está ajustada al intelecto humano. Existe, mejor dicho, esta lapicera gracias a la invención del intelecto humano. ¿Sí? Con el derecho tiene que suceder algo similar. El derecho necesita adecuarse a algo, pero no se puede adecuar al intelecto, porque si no, al intelecto ¿de quién nos tendríamos que adecuar? Al intelecto del presidente de turno, al intelecto del primero que sancionó una ley. Ahí es donde nosotros buscamos que el derecho tiene que adecuarse al ser humano. Cuando nosotros pensamos una definición de derecho, tenemos que pensar una definición que sea adecuada al ser humano. ¿Sí? Y ahí es donde surge esta idea de un ordenamiento que sea justo. Luego con Borda avanzamos, estos conceptos que ustedes ven no es que se excluyen o se eliminan entre sí. Todos conviven y todos convivieron en la antigüedad de manera armónica, ¿sí? En el sentido de que nosotros vamos a ir apropiando, tomando una definición según las necesidades o el contexto de la sociedad. ¿Todos estamos de acuerdo en que el derecho tiene que ser un ordenamiento justo? Supongo que sí, que todos estamos de acuerdo en eso. Ahora vamos con Borda. Consideramos que hablar de derecho es un conjunto de normas de conducta establecidas por el Estado con carácter obligatorio y que esas normas tienen que ser conforme a la justicia. Bueno, gracias por responder en el chat. Acá Borda nos incorpora otro concepto más. Dentro del concepto de derecho nos incorpora otro concepto. ¿Cuál es el concepto que nos agrega Borda? Nos está agregando el concepto de norma, ¿sí? Quienes estaban dibujando hace rato la pantalla, ahora podrían dibujar una línea ahí sobre normas, para que nosotros veamos cómo se incorporan nuevos conceptos. Y estas conductas no son, estas normas de conductas no son cualquier normas de conductas, son normas de conducta que tienen que provenir del Estado. Y que al mismo tiempo, esas normas de conducta, para poder ser cumplidas, tienen que tener carácter obligatorio. Y acá, al final, Bordas coincide con Giambia en el sentido de que esto tiene que ser conforme a la justicia. Hablar de justo, hablar de justicia es sinónimo. ¿Sí? Ismael ahí hace una pregunta, luego vamos a hacer una pausa como para hacer intervenciones. Nosotros aquí lo que vamos a incorporar con norma es este carácter de obligatorio. Entonces, pensar en el derecho como el ordenamiento justo nos exige a través de Borda de que ese ordenamiento tiene que ser obligatorio. Porque si no, si seguimos en esta idea que teníamos del hombre, que tiene razonamiento, que tiene voluntad y que necesita interactuar con otros, ¿cómo vamos a hacer para que actúe de determinada forma o que se adecue a determinado ordenamiento si no es de carácter obligatorio? ¿Bien? Luego, Kelsen, que este orden que ustedes están viendo no es un orden cronológico, ¿sí? Porque si no después el profesor va a ser acusado de anacrónico. No estamos hablando acá por orden de aparición, sino que estamos hablando de un orden pedagógico para que podamos comprender todos una definición de derecho, ¿sí? Kelsen apareció en el tiempo primero, pero sin embargo para nuestra definición lo ponemos en tercer lugar. Kelsen nos dice que estamos hablando de un orden para promover la paz. Aquí él agrega otro concepto, que puede haber estado incluido dentro del ordenamiento justo, pero no se decía o no estaba, ¿sí? Entonces acá hablamos de paz. ¿Qué es lo que estamos buscando con este ordenamiento? ¿O qué es lo que estamos buscando con el derecho? Estamos buscando la paz. De modo tal que no existan conflictos y que los conflictos que existen, porque siempre va a haber conflicto, puedan ser solucionados de una manera pacífica. Vuelvo de nuevo, de manera muy redundante. Ese ser humano que tenía razonamiento, que tenía voluntad y que necesitaba de otros, necesitaba convivir con otros, en ese vínculo, en esa relación,
en esa necesidad van a surgir conflictos. Pero ¿qué es lo que nos dice Kelsen? Que esos conflictos, a través del derecho, se van a solucionar de una manera pacífica. Sin ir a la fuerza, sin utilizar la violencia. Estas tres definiciones, y en base a lo que leí en el chat, ahí cuando hacen referencia a Estado, cuando hacen referencia a la Constitución, ustedes piensen en Hobbes. Cuando hablaban de Hobbes, si es que hablaron en el secundario, o si alguna vez leyeron por curiosidad Hobbes, y cuando habla del Estado de Derecho, la figura del Leviatán, cuando la sociedad en su estado de naturaleza dice no podemos vivir en estado de naturaleza porque es la guerra de todos contra todos. Necesitamos de alguien que imparte el orden. Se crea el Leviatán, una cuestión metafórica, a la cual nosotros la tomamos como el Estado, y delegamos en el Estado esta responsabilidad de que nos establezca el ordenamiento, de que nos imparta las normas. Y en este pacto que hacemos con el Estado, todos los seres humanos le concedemos la potestad para que decida. Y al mismo tiempo nos sujetamos a lo que diga. Cuando nosotros pensamos en esta idea del Estado como el ente regulador, es él quien va a determinar el ordenamiento y es él quien en un punto, no de manera total, va a decidir sobre esto. ¿Sí? Va a decidir sobre dónde estaría el equilibrio, cuál sería la equidad, donde podríamos alcanzar esa justicia. ¿Sí? Acá tomamos a Ulpiano, que en algún punto del apunte creo que lo mencionamos, cuando nosotros decimos que hablar de justicia es el dar a cada uno lo suyo. ¿Sí? Y después surge la pregunta de qué es lo justo para cada uno, ¿sí? O qué es lo de cada uno. Avancemos por tiempo. Cuando nosotros pensamos en la definición final, que es la definición acabada, que es la definición que toma la Cátedra de Derecho Civil, decimos que el derecho es el ordenamiento social impuesto para realizar la justicia. Ahora sí podemos avanzar, Dani, para desarrollar esto. Cuando nosotros pensamos en este tipo de definición, que es como más completa, la vamos desarrollando en todos lados. Cuando pensamos el ordenamiento, es esto que lo dábamos con el ejemplo de la biblioteca de la doctora Rubin. Ahí nosotros tenemos orden. Ese orden lo tenemos que trasladar a todos los ámbitos. Lo trasladamos a la familia, donde establecemos el orden entre los progenitores, los descendientes, los menores, los adolescentes, los ancianos que están dentro de esa familia, y cómo esa familia se organiza. Ahí tenemos un orden. Después lo llevamos al derecho empresarial, y en la empresa tenemos otro tipo de orden. Lo llevemos al Estado, que es el ordenamiento en el cual nosotros los vemos de manera así como general y totalizadora. Cuando tenemos un Estado que se organiza en poderes, y dentro de esa división de poderes hay relaciones y vínculos que se dan entre los mismos. Todo ese ordenamiento es el que permite la existencia de la armonía en la cual hoy vivimos. Ustedes podrán decir, o ustedes podrán pensar, de qué armonía estamos hablando, ¿sí? Pero sí, volviendo a Hobbes, tengamos en cuenta que si no existiese esta situación, estaríamos hablando en que cada uno de nosotros, en principio no estaríamos acá, porque seguramente no existiría un sistema educativo como el que existe, no existiría una universidad pública y gratuita, y en consecuencia tampoco habría una formación obligatoria, o una formación obligatoria para ejercer una profesión. Cada uno podría decir por sí solo, no, yo hoy soy esto y lo ejerzo y lo realizo y lo llevo a cabo. El que esté en contra mío recibirá la muerte. Como a todo eso renunciamos, con el Leviatán, al cual generó, hay muchas preguntas en el chat, como todo eso renunciamos a través del Estado, el Estado es el que establece todo el ordenamiento. Este ordenamiento tiene que ser social en el sentido de que cuando nosotros ordenamos algo, lo estamos destinando a un fin.
cuando nosotros pensamos en la forma republicana de gobierno, estamos buscando ahí un ordenamiento que tiene que ver con la sociedad, en cómo elegir a nuestros representantes, en quiénes son nuestros representantes, en qué tiempo van a durar nuestros representantes dentro de sus cargos. Piensen ustedes también en esto social dentro de la familia. Si nosotros le damos un rol preponderante al padre y a la madre para que lleven adelante ese grupo familiar, lo estamos haciendo dentro de un ámbito social. Si el vecino se tiene que quejar por el comportamiento de los menores de esa familia, existe un ordenamiento social que le dice su queja o su reclamo tiene que ir dirigida a los progenitores de esos niños. De nuevo repito lo que dije hace un rato, eso ahora lo tienen que llevar a todos los ámbitos. Si lo llevamos a la empresa, existen diferentes organismos de control encargados de supervisar y en todo caso de controlar el desenvolvimiento de una empresa. ¿Con qué fin? Con un fin social, con el hecho de que el empresario que quiere vender un producto no venda o no esté produciendo o elaborando algo que puede ser perjudicial o dañino para la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puede estar vendiendo veneno. O si está vendiendo veneno, las precauciones o las recomendaciones del veneno que está vendiendo tienen que ser lo suficiente como para no perjudicar a la sociedad. Con el tercer concepto, la tercera parte de esta definición, nosotros hacemos referencia al impuesto. Y acá es donde viene el peso, y acá es donde viene lo de coactivo, lo de obligatorio. Cuando ustedes piensan en esta definición del ordenamiento social impuesto, es porque no hubo una decisión nuestra al momento de sancionar una ley. No hubo una decisión directa, sino que hubo una decisión indirecta. Nosotros, a través de la elección de nuestros representantes, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, estamos decidiendo qué tipo de leyes queremos. ¿Sí? Luego, después veremos, a través de un control de constitucionalidad, si esas leyes se corresponden o no a la Constitución, donde la Constitución protege todos los principios y todas las necesidades del ser humano. Pero lo que sí tiene que quedar en claro es que esto de impuesto tiene que ver con la sanción. ¿Qué significa esto? Que ante el incumplimiento de ese derecho vendrá una sanción. O ante el incumplimiento vendrá el cumplimiento forzoso. Abro un pequeño paréntesis. En la antigüedad existía la prisión por deuda. Quien no pagaba sus deudas iba preso. Eso fue modificándose a través del tiempo por una evolución histórica, por una evolución social, por una evolución cultural, sobre todo. Pero sin embargo, el derecho nunca dejó de reconocer la obligación que tiene el deudor y el derecho que tiene el acreedor. En consecuencia, se le impone a ese deudor que cumpla sus obligaciones, no con su persona, pero sí con su patrimonio. Ya no va preso, pero sí podrá ser embargado, podrá ser ejecutado y podrán ser rematados, vendidos en remate público, sus bienes para satisfacer el derecho, el crédito del acreedor. ¿Se comprende? Ahí es donde aparece el derecho, donde ustedes lo tienen que ver con esta característica de impuesto. El deudor se obligó a algo, después no cumplió, vendrá el derecho a hacerlo cumplir. ¿Sí? No el acreedor, porque no es que va el acreedor con la violencia a obligar al deudor a que cumpla. No, va la justicia, establece un procedimiento, inicia un juicio y consigue la satisfacción de su derecho. Y al final llegamos a este concepto que nosotros tenemos de justicia cuando hacemos referencia a cuando tenemos un concepto ideal o qué sería lo ético dentro de esta idea de justicia. Cuando nosotros pensemos en la justicia como el principio superior, ahí sí vamos a encontrar esta adecuación del derecho al ser humano. Esta idea de el dar a cada uno lo suyo, esta idea del cumplimiento de las obligaciones, se encuentran presentes en la justicia, pero sobre todo en el reconocimiento del ser humano. No hay justicia donde no se reconozca al hombre, ¿sí? Y a todo lo que implica la existencia del hombre.
¿Podrías avanzar, por favor, Dani? Quiero ver si sigue fundamentos del derecho. No. A ver, dame un segundo. Quita, por favor, la filmina, Daniel. Dame un segundo, así termino esta idea para que podamos avanzar. Cuando nosotros pensamos en esta definición de derecho, necesitamos darle un fundamento para decir por qué existe el derecho. O por qué vamos a cumplir el derecho tal como hoy está planteado o tal como hoy está puesto. Y lo que tienen que pensar ustedes es en esta posibilidad de que el derecho proviene de algo superior, y que eso superior no es una cuestión divina o celestial, ni tampoco como en la antigüedad la posibilidad de la monarquía, de un rey o una reina que dispongan algo, o los deseos o los antojos de un príncipe, sino que lo que existe de manera superior es lo que hoy se define y que tanto está en boga a través de los derechos humanos, que es la dignidad humana. El derecho va a alcanzar la justicia en la medida que esté respetando y que se alcance el desarrollo pleno de esa dignidad humana. Anita, Daniel, ¿les parece que acá hagamos una pausa para ver si surgieron algunas preguntas, como para poder ir avanzando? Perfecto, Dani. Ahí pregunta Ismael Sarabia si las normas de conducta son la Constitución Nacional. Cuando nosotros pensamos en la norma de conducta dentro de la definición de derecho, nosotros estamos hablando de algo abstracto, ¿sí? No estamos pensando en, ya vamos a entrar dentro de un rato ahí, en derecho objetivo. No estamos pensando en algo concreto como un código o como una ley o como la Constitución, ¿sí? Estamos pensando en una generalidad, en la norma como algo general. Piensen ustedes, quizás me sirva este ejemplo un poco burdo, pero piensen ustedes en las normas de conducta que se establecen dentro de su familia. Hay normas de conducta donde sabemos cuáles son los horarios para desayunar, cuáles son los horarios para el almuerzo, no hay horarios quizás, la norma de conducta establece que utilizar celulares, no utilizar, las normas de conducta establecen a qué hora se ingresa y a qué hora se sale, quiénes dan los permisos para salir los fines de semana. Todo esto es norma de conducta, ¿sí? Porque todo esto, ¿qué es lo que hacen? Es ordenar las conductas para llegar a un fin. Repito, por vez número, ya perdí la cuenta, nosotros somos muchos seres humanos que cada uno tiene razonamiento y cada uno tiene voluntad. O sea que si no existiesen esas normas de conducta que ordenan, repetimos de nuevo, que ordenan esas conductas, cada uno haría lo que quisiese y estaríamos hablando de lo que hablan muchos filósofos, del caos. Para que no exista caos, nosotros necesitamos de las normas de conducta. Para responder de manera concreta a Ismael, la Constitución Nacional, ¿qué es lo que es para el derecho? Es la norma suprema. ¿Sí? Para el derecho argentino, la Constitución Nacional es la norma suprema. Después de la Constitución Nacional, que se encuentra junto a los tratados en la posición de equidad, vendrán las demás normas. ¿Sí? Después tenemos otra pregunta, si alguien no paga deudas o impuestos actualmente, ¿no puede ir preso? Pregunta Cristian. No, ya no existe la prisión por deuda. Fue abolida la esclavitud, fue abolida la prisión por deuda. Hoy la responsabilidad, que es algo de lo que ustedes van a estudiar en los próximos años, en diferentes materias de derecho y en diferentes materias también, es cómo el patrimonio de una persona es el crédito común de sus acreedores. Y cómo los acreedores van a alcanzar de diferente manera el cumplimiento de esa obligación. Ustedes van a trabajar, acá ya nos tomamos una pequeña licencia, ustedes van a trabajar a futuro, luego de concluir sus estudios, en cómo ese deudor, que muchas veces va a ser su cliente y otras veces el acreedor va a ser su cliente, tienen que organizar su administración para cumplir con sus obligaciones.
¿sí? Pensar hoy en una persona que se encuentra endeudada es o porque tuvo la mala fortuna de que el negocio que había planificado no resultó, o realizó una administración desleal, fraudulenta, o negligente. Y en consecuencia no tiene el patrimonio suficiente para asumir o responder todas las obligaciones que contrajo. Y ahí es donde aparece el contador, ahí es donde aparece el licenciado en administración, ahí es donde aparece el licenciado en economía, y vienen como superhéroes y heroínas a salvar las papas que se están quemando. Avancemos, Anita, estamos 40 minutos ya casi. Y todavía falta un montón. Nos vamos a abrumar con toda la información que tenemos. Bueno, ahora vamos a continuar con la distinción entre derecho y moral. Siguiendo con lo que mencionaba el profe Daniel, para la convivencia armónica de los hombres es necesario establecer normas a las que los habitantes ajusten sus conductas. Dentro de estas categorías de normas, podemos distinguir entre normas religiosas, normas morales y normas jurídicas. En las sociedades primitivas, estas normas se confundían. Era muy común que las normas jurídicas y las normas religiosas conformen un todo inseparable. Con el correr del tiempo y la evolución de las sociedades, comienzan a distinguirse las normas jurídicas y el derecho de la moral. Lo primero que es importante que ustedes sepan, tanto de la moral y del derecho, es que ambas regulan la conducta humana, desde distintos puntos de vista, pero en ambos encontramos una regulación específica de la conducta del hombre. La diferencia es que la moral lo que hace es valorar la conducta en sí misma y en su significación que tiene para el propio individuo. En cambio, en el derecho, lo que se valora es la conducta de un punto de vista relativo, porque lo que se tiene en cuenta es el alcance que esa conducta tiene para los demás. Por eso ustedes pueden acordarse en este sentido diciendo que la moral lo que tiene en cuenta es la conciencia del hombre, este aspecto interno, mientras que el derecho tiene en cuenta y le interesa la convivencia del hombre. Entonces, moral, conciencia humana; derecho, convivencia humana. La segunda distinción entre moral y derecho es que la moral se caracteriza porque es autónoma. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto se impone a las normas morales de acuerdo a su propia convicción. El sujeto considera qué es lo bueno o qué es lo malo de acuerdo a su faz interna. En cambio, en el derecho hablamos de que es heterónomo, porque es el Estado el que va a imponer las normas, independientemente de lo que el sujeto crea acerca de si una norma es buena o es mala. Entonces, al derecho no le trasciende a la conciencia que cada sujeto tenga acerca de si una norma le parece bien o le parece mal. La otra distinción respecto de la moral y el derecho es que la moral supone y requiere libertad para el cumplimiento. Nosotros solamente podemos hacer un juicio moral de una determinada conducta en la medida que el sujeto fue libre para decidir actuar de una forma o actuar de otra forma. Y en cambio, el derecho y las normas jurídicas en general son obligatorias. Como les decía, el Estado va a exigir el cumplimiento de las normas independientemente de si el sujeto considera que la norma es buena o la norma es mala. Ahí veo que Ezequiel Fernández consulta qué significa heterónomo. Justamente heteronomía quiere decir que la norma es impuesta desde afuera, es impuesta por el Estado, no a diferencia de la moral, que es impuesta por cada sujeto en su fuero interno. Entonces, por ejemplo, si alguien me presta un libro
la moral, desde un punto de vista moral, va a interesar si yo devuelvo ese libro porque considero que ese libro no es mío y creo que está mal quedarme con algo que no es mío. Y en cambio al derecho simplemente le interesa que yo devuelva eso que es una propiedad de otro, independientemente de cuál es el motivo que me llevó a mí a devolverlo. Quizás yo simplemente lo devolví porque quería evitar una sanción del Estado, y no porque considere que está bien quedarme o no con una cosa ajena. Entonces al derecho solamente le interesa que se cumpla con la norma, independientemente de cuál fue la motivación interna del sujeto para cumplirla. Al derecho le importa que si, por ejemplo, que si a mí me prestaron algo, yo lo devuelva a su propietario, independientemente de que yo lo puedo devolver, como les decía, porque considero que está mal quedarme con algo que es ajeno, o bien porque simplemente quiero evitar una sanción por parte del Estado. Que esa es una también característica del derecho. El derecho el Estado va a imponer las normas y además me va a exigir el cumplimiento, estableciendo para el caso de incumplimiento una sanción. O sea, me exige el cumplimiento de la norma y si yo incumplo con la norma, va a haber una sanción por mi incumplimiento. Y otra de las importante diferencia que hay entre moral y derecho es que la moral se impone siempre en beneficio del propio sujeto, mientras que el derecho, tal como lo desarrolló el profe Daniel, hay un interés que trasciende el interés individual del sujeto y que tiene que ver con el beneficio de la sociedad en su conjunto. Dani, si podés pasar, por favor, la diapositiva. Acá pusimos algunos ejemplos de normas jurídicas y normas morales, y los invitamos a que participen en el chat si quieren. Estoy leyendo la consulta que hace Luciana Luján. Si quieren en el chat ir participando acerca de qué piensan. Empecemos por el primero. ¿Ustedes creen que no mentir es una norma moral o una norma jurídica? Perfecto. Ahí veo que están muy bien Tomás, Gabriel, Valentín, Víctor. Exactamente, no mentir constituye una norma de tipo moral, en el cual cada sujeto determina si cree que es bueno, de acuerdo a su moral, es bueno decir la verdad. Respetar a las personas mayores. Maximiliano Villena, Ezequiel, Valentín, muy bien, efectivamente también respetar a las personas mayores es también una norma moral. ¿Qué piensan de no robar? Moral. Bueno, y cuando te roban el corazón. Ahí ya trasciende lo jurídico también. Específicamente, no robar es una norma jurídica. ¿Por qué? Porque allá también interviene, primero porque el Código Penal establece el delito de robo y de hurto, y establece una sanción por la comisión de ese delito, y además, ustedes vean que como acá en esto de no robar, interviene también otra persona y el derecho de otra persona, que es el derecho a la propiedad privada que tiene la víctima del delito en este caso. Bueno, es complicado. Ser fiel, ¿qué creen que es? Ser fiel en una relación, por ejemplo, de pareja. Profe, ¿Sí? ser fiel se refiere puede ser en dos cosas, puede ser moral y también un derecho, porque cuando una persona está casada, tiene derecho a serle fiel a su pareja, digamos, porque también hay consecuencias en ese sentido. ¿O no?
Muy bien, y me gusta mucho tu intervención. En eso hay en realidad una diferencia a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, porque antes de la sanción del Código, tal como se preveía en el Código de Vélez, en el Código anterior, modificado después por la Ley 17711, la fidelidad constituía un deber de tipo jurídico. Entonces, lo que pasaba, el profe Daniel también lo habrá visto en tribunales, es que cuando se planteaba la disolución del vínculo matrimonial, del divorcio, No voy a hacer declaraciones sobre mi vida personal. cuando se planteaban cuestiones relativas al divorcio, antes del Código Civil y Comercial que rige a partir del 2015, y teniendo en cuenta que el deber de fidelidad constituía una obligación jurídica, discutíamos en el divorcio quién tenía la culpa de la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, lo que pasaba, pareciera que fue hace muchísimo tiempo, pero no fue tanto, es que nos veíamos en tribunales y cada divorcio discutiendo quién había tenido la culpa del divorcio y probando si una de los cónyuges había sido infiel, porque justamente la infidelidad determinaba el incumplimiento de una obligación matrimonial y determinaba, por lo tanto, la culpa en la disolución del vínculo. Esto, por supuesto que, bueno, imagínense, en cada expediente dejaba al descubierto toda la intimidad de una familia, bueno, se acompañaban pruebas para acreditar la existencia de la infidelidad, y tenía consecuencias también en el ámbito jurídico, porque aquel que era declarado culpable en el divorcio, después, por ejemplo, no tenía derecho a heredar a ese cónyuge no culpable, y en fin, otras consecuencias que surgían de haberse acreditado que había sido el culpable en el divorcio. Ahora, a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, nosotros ya al hablar de la disolución del vínculo matrimonial, ya no hablamos de cuál fue la causa o cuál fue el motivo del divorcio. Estamos en presencia de un divorcio incausado, en el cual simplemente basta la voluntad del cónyuge para disolver el vínculo matrimonial, independientemente de quién fue el culpable o quién cometió adulterio o no. Pero el deber de fidelidad subsiste como un deber de tipo moral. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de la fidelidad subsiste en el marco de nuestro ordenamiento jurídico y sin perjuicio de lo que cada uno considere, subsiste como un deber de tipo moral dentro del vínculo matrimonial. Bueno, seguimos. Efectivamente, como veo que algunos chicos comentan, no tiene sanción. O sea, dentro del ámbito, al subsistir solamente como un deber moral, no hay una sanción jurídica que derive de la infidelidad en el matrimonio. Bueno, respecto al otro punto es la honestidad. Efectivamente, a ver si ya me perdí. Moral, dice Gabriel Sajama, Guadalupe también, Valentín Sánchez, Santiago Gutiérrez, perfecto. La honestidad también hace al ámbito de la moral, a la propia convicción de la persona, independientemente de las normas que imponga el Estado. Y no matar. Es el último que nos queda. Sigo leyendo el chat. Ezequiel quería hacer una consulta, pero... Perfecto. No matar es un delito previsto en el Código Penal, entonces estamos dentro del ámbito del derecho. Muy bien estuvieron. Te robo un segundo, ya que el robar es un delito, pido su autorización
¿Me autoriza que tome unos minutos de su exposición? Por supuesto. Hay un par de preguntas en el chat de la gente que está a través del live, donde no había quedado claro esto que dije muy al pasar al final del tema del concepto de derecho, cuando no me explayé sobre el fundamento de por qué la norma jurídica tiene que ser obligatoria. Anoté algunos nombres. No, mira, cuidado, Que los estamos leyendo. Daniel. Ellos me están preguntando sobre esto, si podríamos explicar mejor a qué hacemos referencia con esto del fundamento del derecho. Cuando nosotros decíamos que el conjunto de normas tienen un carácter obligatorio, ¿esta obligatoriedad de dónde proviene? ¿Cómo sabemos nosotros que una norma es obligatoria? ¿Por qué nosotros decimos que la Constitución Nacional es obligatoria? Decimos que es la ley suprema y al mismo tiempo decimos que es obligatoria. Existen diferentes teorías para explicar esto. Nosotros tomamos 3 teorías, está en el apunte, ustedes la van a poder ver. Cuando nosotros hablamos de las teorías teocráticas, aquellas que consideran que existe una divinidad, ustedes pónganle el nombre según sus creencias, su fe o su religión a esa divinidad, y que esa divinidad es la que nos envía a través de diferentes preceptos, mandamientos, leyes, decretos, qué es lo que tenemos que cumplir. Y si lo dijo la divinidad, no existe ninguna duda sobre que eso tiene que cumplirse. ¿Sí? Entonces ahí no vamos a dudar nunca si la norma es buena o mala. No, a la norma la tenemos que cumplir porque lo dijo o lo determinó la divinidad. Esa sería la teoría teocrática. Luego tenemos nosotros una teoría denominada autocrática, que es la que tiene que ver con lo que decía hace un rato de las monarquías. Este concepto que nosotros tomamos mucho y que lo repetimos quizás en el derecho cuando decimos que lo que quiere el príncipe es ley, estamos haciendo referencia a que es un ser humano investido de cierta potestad, en este caso la realeza, la monarquía, el rey, es el que decide qué es lo que se va a cumplir y cómo se va a cumplir. Y eso no tiene que ser desafiado. Eso no tiene que ser incumplido. Si el rey dispone que este año la cosecha se guarda y no se da de comer a la gente que vive a la vuelta del reinado o del reino, es una decisión del rey y el resto de la sociedad tiene que pasar hambre porque el rey lo decidió. Ahí todos estamos en disputa con esa idea, con esa teoría. Esto fue tomado en cierta época de la historia como cierto. Aparece la tercera teoría, y que es la que ya mencionaron ustedes acá en el chat, y que hacen referencia a otros, que nosotros consideramos a una teoría ius naturalista. Con esta teoría ius naturalista lo que estamos diciendo es que lo que existe es un ser humano, y que ese ser humano tiene la dignidad necesaria y suficiente para que la norma jurídica sea obligatoria, y que la obligatoriedad de esa norma jurídica va a ser suficiente mientras sea conforme a la dignidad del ser humano. Cuando nosotros tomamos ahora esto que mencioné también hace un rato, los derechos humanos, y pensamos en la dignidad humana, o cuando recién la profesora Ana les hacía referencia al tema de la fidelidad, del ser fiel o no ser fiel, y para demostrar la infidelidad había que hacer una pericia psicológica sobre la otra parte, había que mostrar foto, había que pagarle a un inspector privado para que persiga a la parte supuestamente infiel. Todo eso era violatorio de su dignidad. Querer inmiscuirnos en su intimidad era violatorio. Pero los seres humanos necesitamos de mucho tiempo y de mucha teoría para darnos cuenta de eso. Porque antes considerábamos que estaba bien que se sancione al infiel. Luego, después de toda esta evolución, nos damos cuenta de que para acusar, para culpar y para sancionar al infiel, teníamos que violar su dignidad. Y ahí dijimos, no, ahí tiene que aparecer el derecho ius natural, ahí tiene que aparecer el ius naturalismo. Acá tenemos que salvar a la persona, tenemos que proteger la dignidad. Y entonces
la norma jurídica se modifica. Y es obligatoria después que atiende o después que considera todo esto. Espero haber respondido de manera un poco clara a lo que estaban preguntando. Ya me perdí, dijo Rodolfo. Qué bueno, Rodolfo, que te perdiste después de 1 hora de clases. Porque algo hicimos bien quizás durante los anteriores 50 minutos. Quizás si nos podés decir cuál es lo que quisieras que expliquemos, como para orientar. Agradecemos a otros que consideren que está clara la exposición. ¿Las normas son morales o jurídicas? Exactamente. Cuando nosotros hablamos de normas de conducta, estamos hablando de normas morales y estamos hablando de normas jurídicas. El derecho, nosotros, dentro del SIU, vamos a hablar de normas jurídicas, de normas obligatorias. La moral va a ir apareciendo en diferentes aspectos, pero sin embargo la vamos relegando por el hecho de que no tienen esta situación de sanción. Avancemos, Dani, por Profe, favor. Y mira, cuando se refiere a no matar, ¿solamente vendría a ser jurídica o también moral? Porque cuando si mata está haciendo algo mal y la persona sabe lo que está bien y lo que está mal, y eso vendría a ser moral también, porque matar está mal. Sí, pues Y sí. jurídico vendría a ser por la sanción que se va a llevar a través de la acción que cumpla de eso. bien, Samira. Vamos un poquito ahí a sostener los fundamentos para que esto quede un poco más claro. Cuando nosotros hablamos de una norma jurídica, vamos a considerar que la norma jurídica tiene sustento en diferentes aspectos. Tiene un sustento en la moral, tiene un sustento en lo social y tiene un sustento en lo legal. La moral se encuentra dentro cronológicamente hablando, dentro de las apariciones, primero que el derecho, porque es la moral la que nos determina lo que está bien y lo que está mal. Y luego el derecho necesita adecuarse. Evidentemente, como dice usted, el matar está mal, reprochable moralmente. También está mal, reprochable moralmente, el no ser honesto. Pero cuando esa falta de honestidad implica mentir o implica omitir ciertos aspectos, eso puede llevar a una sanción jurídica también. Si usted en un contrato o en una empresa omite información que es importante para la otra parte contratante, estará incumpliendo una norma moral, pero al mismo tiempo va a estar incumpliendo una norma jurídica, ¿sí? Que hace referencia a la equidad, que hace referencia a la buena fe y a todos los aspectos que vamos a ir desarrollando nosotros a lo largo del SIU. Pero sí tengan en cuenta ustedes que el reproche moral siempre va a ser interno. Una persona puede matar a otra. De hecho, una persona mata a otra. Sucede. Ustedes prenden el televisor y van a encontrarse, o abren un buscador en internet, y van a encontrar de que un sultano mató a fulano. ¿Sí? Puede ser que moralmente sienta un reproche interno, pero sin embargo, socialmente, lo que todos estamos buscando, ¿qué buscamos y qué es lo que pedimos? Justicia. El que mató a otro, que reciba la condena. Es decir, que lo que pesa más ahí sería la justicia, lo legal. Socialmente hablando, sí. Ajá, bien, gracias. Las personas que tengan traumas con docentes y profesores anteriores, por favor, creo que dijimos al comienzo de la clase que se tenían que olvidar de todo. Todo preconcepto que tenían lo tenían que dejar. Así podíamos avanzar. Nosotros para ir concluyendo, Ana, ¿cómo estamos? Todavía tenemos tiempo. Cuando nosotros hablamos de derecho natural y derecho positivo, estamos pensando en esto que tiene que ver con el justnaturalismo y que tiene que ver también con dos aspectos muy importantes del derecho. El derecho positivo es el conjunto de las ramas jurídicas, y ahí sí pensamos en derecho civil, derecho de familia, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional,
todo ese conjunto de norma específico de cada área, que se encuentra dictado por la autoridad, que aquí la autoridad es el Estado, nosotros vamos a encontrar toda la validez que estamos buscando. ¿Sí? Si nosotros hoy, o como ustedes hace rato leí también en el chat muy al pasar, si no pago la luz, si no pago un servicio como es la luz, me van a cortar la luz. Eso se encuentra dentro del ordenamiento del derecho e implica una sanción jurídica. ¿Y qué es lo que le da validez a esa norma jurídica? Que cumplió el proceso y que se encuentra conforme a derecho. Por oposición, nosotros a lo que sería el derecho positivo tenemos lo que es el derecho natural, que es esto que decía recién sobre el iusnaturalismo, cuando nosotros hablamos de algo que le da nacimiento. El derecho civil, el derecho comercial, el derecho privado, el derecho penal, o sea, todo esto que estoy diciendo así como palabras muy sueltas y desordenadas, tienen un sustento previo que es el derecho natural. ¿Sí? Para que exista el derecho positivo, necesitó del manantial que le da el derecho natural. El derecho natural ejerce dos funciones, una negativa, o de obstáculo, o de freno, en el sentido de que no puede existir derecho positivo, y cuando digo derecho positivo estoy diciendo norma jurídica, no puede existir una norma jurídica que vaya en contra. Y ustedes me dirán, pero profesor, usted acaba de decir que antes se perseguía a los infieles, y se los condenaba y se los declaraba culpables. Bueno, pero eso forma parte de la evolución del ser humano. Luego de la evolución, del cambio de contexto, del avance histórico, eso desapareció del derecho positivo, porque dijimos, no, pero acá el derecho natural le está poniendo un freno. Esto no puede ser así. Y al mismo tiempo el derecho natural tiene un aspecto positivo o un aspecto bueno en el sentido de que es el que todo el tiempo está pidiéndole al derecho positivo que nazca, que exista, que regule, que determine. Existen niños en situación de calle, existen niñas abusadas, existen un montón de situaciones que ahí está el derecho natural latente, para que venga el derecho positivo a través de la norma jurídica a regular esa situación. Existe competencia desleal entre las empresas. Existe un abuso de la posición dominante frente al consumidor. Existe un abuso de las empresas que monopolizan los servicios. Y ahí viene de nuevo toda esta cuestión del derecho natural, que nosotros la resumimos en la dignidad humana. ¿Sí? Y ustedes en la dignidad humana encontrarán la vida, el desarrollo de las personas en familia, el desarrollo de una persona en sociedad. Todo eso tiene que encontrarse cubierto por el derecho natural. Hay una pregunta ahí con relación a si existía una cartilla. Nosotros, el día de ayer, el coordinador del ciclo de ingreso universitario les expresó de que todo el material va a ser compartido en la plataforma y que todo el material es gratuito, que todo lo que nosotros realizamos se encuentra digitalizado, y en consecuencia nosotros los invitamos a dos tareas que ustedes tienen que realizar. Esta, que sería una de interacción donde nosotros exponemos, y otra que sería más solitaria o individual, que es la que ustedes hacen en sus casas, en sus habitaciones, con su grupo cercano, que es como más solitaria, donde ustedes están con la computadora descargando el material y haciendo cierta apropiación. ¿Sí? El material de este tema ya está colocado, ya se encuentra disponible, lo pueden descargar y les sugerimos que lo lean después de esta clase. Y así va a ir sucediendo en las próximas semanas. Bueno, Alejo ahí nos hace un poco de historia con relación al holocausto. ¿Qué sigue, Dani, por favor? A ver, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, continuamos con las ramas del derecho. Estas ramas que vamos a ver ahora corresponden a lo que Daniel recién hablaba del derecho positivo, en cuanto a conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado. Dentro
del derecho positivo, nosotros podemos distinguir las normas del derecho público y distinguirlas de las normas de derecho privado. Existen distintos criterios para distinguir derecho público y derecho privado. Quizás la que nos parece más adecuada es aquella que considera que cuando hablamos de derecho público, el Estado actúa en virtud de su poder público, y en cambio, cuando hablamos del derecho privado, hablamos de normas que rigen la relación de los particulares entre sí, o de los particulares con el Estado, pero actuando el Estado como una simple persona jurídica. ¿Qué es lo importante acá? Lo vamos a ver un poco más cuando hablemos de las distintas ramas del derecho público. Por ejemplo, dentro de las ramas del derecho público, que dijimos que son aquellas en las cuales el Estado actúa con poder público, tenemos el derecho constitucional. El derecho constitucional va a regular la organización del Estado y va a establecer los derechos y garantías fundamentales de las personas. El derecho administrativo regula la administración pública y la relación del Estado también con los particulares. El derecho penal, que como venimos mencionando, va a establecer una serie, es el conjunto de normas jurídicas que regulan cuáles son las conductas punibles y cuál es la sanción que el Estado impone por la producción o por cometer el hecho punible. El derecho internacional público, que regula la relación de los estados entre sí, y el derecho eclesiástico, que regula la relación entre el Estado con la Iglesia Católica. ¿Por qué decíamos y hablamos un poco de esto del poder público, que bueno, parece redundante si hablamos de derecho público? Porque advertimos que cuando hablamos de las normas de derecho público, el Estado no se encuentra en un pie de igualdad con los particulares, sino que actúa y hay una relación de subordinación. Imagínense, por ejemplo, en el derecho constitucional, nosotros tenemos, con la forma de gobierno, tenemos una constitución nacional, y después también las provincias dictan sus propias constituciones. Esta es una facultad que tiene el Estado, en su carácter de Estado, y que nosotros no podemos, por ejemplo, en este espacio que hemos creado, decir, bueno, a ver, dictemos una constitución, Daniel, vos vas a ser el presidente, Dani va a ser, no sé, va a ser el encargado de la Cámara Legislativa y yo voy a ser la jueza. Sino que son facultades que son delegadas al Estado. Por eso hablamos de que el Estado actúa como un poder público. Lo mismo pasa con el derecho penal. Volviendo un poco al inicio de la clase, Daniel hacía referencia a esto de que en realidad las normas son impuestas en beneficio de la comunidad en general, y que cuando nosotros los particulares se creaba un Estado, de alguna manera delegábamos la facultad de administrar justicia en el Estado, y no podemos, está prohibida la justicia por mano propia. Entonces, efectivamente, cuando el Estado determina las conductas punibles y las sanciona, no está actuando en un pie de igualdad con un particular, sino que está haciendo uso de su poder público. Volvemos entonces, y esto es lo que hacemos referencia cuando hablamos del poder público, no hay una relación de igualdad. El Estado actúa en una relación de subordinación con los particulares, o en ejercicio de una potestad de imperio. Pasamos, por favor, a la otra filmina. Y eso es justamente lo que los distingue de las normas de derecho privado. Efectivamente, en las normas del derecho privado se regula la relación de los particulares entre sí, o de los particulares con el Estado, pero actuando el Estado como una simple persona jurídica. Y dentro de estas ramas del derecho privado tenemos el derecho civil, que rige la relación de los particulares entre sí con independencia de su profesión; el derecho comercial, que regula los actos de comercio y la actividad comercial en general; el derecho laboral, que regula la relación entre los trabajadores y los empresarios, y entre estos y el Estado; el derecho agrario, que se refiere a la explotación de la tierra; y el derecho internacional privado, que regula relaciones jurídicas privadas con algún elemento internacional. ¿Por qué decimos que en este caso el Estado actúa como una simple persona jurídica? Porque el Estado puede actuar, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil,
como una simple persona y no en su carácter y en ejercicio de su potestad. Si el Estado, de uno de sus bienes, tiene un inmueble o necesita un inmueble para establecer una escuela, y compra a un particular un inmueble, o bien alquila a un particular un inmueble, en este caso, esa relación, el Estado no la ejercita en virtud de su potestad de Estado, sino como una simple persona jurídica más. Entonces, esa es la característica que distingue aquellos casos en que el Estado actúa con uso de su potestad pública y que va a estar regulada por el derecho público, de aquellos casos en que el Estado actúa como una simple persona jurídica y por lo tanto su actuación va a estar regulada por las normas del derecho privado. Con esto creo que vamos terminando. A ver si puedes pasar, Dani, porfa. Sí, ahora es que tarda un poco. Bueno, no importa. Mientras tanto voy respondiendo ahí un par de cuestiones. Carolina Acosta nos decía que no se leen bien las filminas, así que vamos a tratar para las próximas exposiciones hacerlas un poquito más grandes, quizás, cambiar el tamaño de letra. Perfecto, y podemos subir, igualmente la subimos Sí, a la esto va a estar plataforma. Si compartido. ustedes... Muy bien, profe. Bueno, y a modo de cierre, y esta es la actividad que le proponemos, que vamos a dejar en el foro, vamos a habilitar un foro, para que ustedes nos cuenten, de acuerdo a lo que vieron en la clase, y también a la lectura del material y su experiencia, ¿por qué creen que es importante estudiar Derecho en el ámbito de las ciencias económicas? No sé si querés agregar algo vos, Dani, de eso. O... Increíble lo que dice Cristian, la conclusión a la que llega. ¿Para qué es importante estudiar Derecho en Ciencias Económicas? Para que no te llegue AFIP al negocio y lo clausure. Con eso podríamos cerrar la clase de hoy, pero no, vamos a avanzar un poquito más. Cuando recién la profesora Rubín les explicaba el derecho positivo dentro de la distinción de público y privado, ustedes vieron ahí algunos derechos que van a estudiar a lo largo de la carrera. Ustedes dentro del derecho público van a estudiar el derecho constitucional en primer año y van a estudiar el derecho administrativo en el tercer año. Y luego del derecho privado van a estudiar lo que es derecho civil, con todo lo que implica el derecho civil, o con todo lo que implican los primeros 3 libros del derecho civil, y luego esta división que tenemos en el derecho privado que tiene que ver con los contratos. Y leyes especiales, que son la Ley General de Sociedades y la Ley de Concursos y Quiebra. Y también el derecho laboral es otro de los derechos que van a estudiar. Porque ustedes como administradores, licenciados en administración, como economistas, como futuros contadores, como contadoras, el día de mañana se van a encontrar en una situación donde ustedes tengan que liquidar sueldos, o ustedes tengan que organizar los empleados de una empresa. Todas estas situaciones que necesitan del conocimiento del derecho. La pregunta que planteamos, la pregunta que plantea la profesora Rubín, ¿es importante? La pregunta nos dice por qué es importante. O sea, nosotros ya damos por hecho de que es importante. ¿Sí? Nosotros decimos, es importante estudiar Derecho. Ahora necesitamos que ustedes nos digan por qué. Porque necesito conocer cuáles son mis derechos, porque necesito saber cuáles son las obligaciones de mi cliente, porque necesito saber cómo voy a asesorar para que mi cliente alcance lo que está buscando, porque necesito trabajar en esta empresa y esta empresa necesita el conocimiento específico y técnico de la ley de sociedades, porque necesito manejar personal y tengo que saber derecho laboral. O sea, todas estas cuestiones están vinculadas hacia lo que sería el derecho, pero al mismo tiempo están vinculadas de otra manera, lo que sería interdisciplinariamente, con las otras áreas de la contabilidad, de la administración y de la economía. Para poder hablar de patrimonio, para poder hablar de capacidad, para poder hablar de obligaciones, para poder hablar de contratos dentro de lo que sería contable, económico y administrativo, nosotros necesitamos saber cuál es el fundamento jurídico.
¿sí? Cuando digo nosotros, estoy hablando de ustedes hoy en formación. Si nosotros queremos determinar cuál va a ser el alcance de algo, necesitamos conocer cuál es el fundamento. Si queremos saber si el Estado tiene capacidad para celebrar un contrato con un particular, tenemos que saber derecho administrativo. ¿Se comprende? Y ustedes después podrán asesorar el día de mañana al propio Estado. Pueden ser contadores de la administración pública, provincial, municipal, nacional. Y van a necesitar saber derecho constitucional y derecho administrativo, más todos los otros derechos. ¿Sí? También es importante, y esto que no sea como susto, sino como una cuestión de a ver, ¿cómo podríamos decirlo? De amortiguación, que todo esto que yo les estoy diciendo, así como muy rápido, muy loco quizás y muy precipitado, ustedes tienen que verlo, que todo esto se estructura dentro de un plan de estudio. ¿Sí? Esto es el resto de su vida universitaria. No es que después del curso de ingreso ustedes tienen que saber derecho administrativo, derecho constitucional y tienen que saber la ley de sociedades. No, ustedes acá van a saber cuál es la base, cuál es el fundamento de lo que van a aprender el resto de los próximos 5, 6 años, 7 años, lo que dure su carrera. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Con esta pregunta que nosotros formulamos, vamos a realizar el día jueves un foro, que esa sería nuestra actividad interactiva, que tiene que ver con esto que les decía recién, que forma parte de lo solitario. Ustedes en su casa, luego de la lectura del apunte, van a participar en el foro el día jueves. En el foro vamos a estar los docentes, va a estar Dani, el tutor también, y ahí vamos a estar intercambiando ideas. Y al mismo tiempo van a intercambiar ideas entre ustedes mismos. No sé si hay otras preguntas. Ahí fui contestando algunas preguntas, los chicos preguntaban los horarios, les recuerdo que Sí. todos los horarios están en la plataforma Moodle, el material también lo van a ir consultando en la plataforma, y efectivamente el foro se va a habilitar el día jueves para que ustedes comiencen e intervengan. Es importante en estas actividades que vamos a desarrollar los días martes, que ustedes en lo posible traigan el material leído, así también se enriquece la clase en base a lo que ustedes ya fueron leyendo, y lo hacemos un poco más, podemos intercambiar ideas, y lo hacemos un poco más dinámica la clase. Sí. ¿Podés quitar la filmina, Dani, por favor? Así ya podemos ir cerrando. ¿A qué horario va a ser el foro? El foro va a ser el día jueves, lo vamos a tener abierto durante todo el día. Y en diferentes horarios vamos a ir nosotros interactuando. Así no nos limitamos en el tiempo y ustedes pueden ingresar según su disponibilidad horaria. Lourdes pregunta si va a haber trabajos. La idea es de que cada clase vamos a plantear alguna actividad, que bueno, también la vamos a ir subiendo en la plataforma, así que la van a poder consultar por la plataforma. La cantidad de cuestionarios está prevista, que los cuestionarios sean 3 en total. Nosotros vamos a ir avisándoles con anticipación. Esta primera semana no tiene cuestionario, porque somos muy buenos. Sobre todo Anita es muy buena, y ella dijo, no, esta semana no demos cuestionario. Así es, Aldana, la participación de esta semana, o la actividad de esta semana, es participar en el foro. Sería muy importante, siempre, en toda participación y en toda intervención que ustedes hagan, al tiempo que dan su opinión, que también la sustenten en algo. ¿Sí? Yo leí tal cosa en tal lugar y dicen tal cosa y me parece que esto es importante por tal cosa. ¿Sí? Leí un autor, en el colegio estudiamos y nos dijeron, como para que podamos ir conversando y saber a qué hacemos referencia. Algo más teníamos que decir, Ana, y que no lo estoy recordando, quizás usted lo recuerde mejor. Creo que está todo dicho. Bien, sí, Nayira, lo que está publicado, Sí. Cada semana nosotros publicamos el contenido de esa semana.
Dani, algo que nos estemos olvidando y que vos tengas para decir. Nos estamos pasando en el tiempo y no quiero ser. No, está todo bien. Yo estaba contestando a los chicos de YouTube que Bien. están en transmisión en vivo sobre que preguntan los horarios de clase y eso también. Ok. Bueno, en la tarde nos vemos. Si ustedes estuvieron compartiendo la mañana con nosotros y les gustó la clase, la recomiendan a sus compañeros del turno tarde. La clase del turno tarde va a ser exactamente la misma que vimos en la mañana, quizás mejor. No sabemos. Que tengan buen provecho, un excelente día y un gusto haberlos conocido. Esperemos que esto sea muy productivo y enriquecedor para todos. Profe. ¿Alguien quería hacer alguna consulta? ¿Me pareció escuchar? Bueno, chicos, entonces los esperamos el próximo martes. Chao. Chao, chao. Chao. Nos vemos.